En esta parte hablaremos un poco sobre el hombre más afortunado de Babilonia. Contaremos un poco lo que sucedió en esta parte del libro y además hablaremos de cómo esto se ve reflejado en nuestra vida cotidiana y real. Todo empieza con Sharrunada, el príncipe comerciante de Babilonia y el nieto de uno de sus socios de años atrás. Todo inicia con un viaje hacia la ciudad de Babilonia. Durante ese recorrido, el nieto del socio del príncipe anhelaba saber cuál era el truco para tener dinero, para tener shekels. Entonces, dentro de todo este proceso, el príncipe le dijo que lo primordial no era el cómo llegar a tenerlo, sino todo el proceso que uno debía tener, debía cumplir. Entonces el príncipe se esmeró en hacerle saber la historia de él con su abuelo, de cómo lo conoció, de cómo él fue esclavo y de cómo el ser esclavo se volvió importante, porque entendió de que un trabajo bien hecho beneficia al hombre que lo hace. Esto es una frase bastante representativa de esta parte del libro, debido a que el príncipe se dedicó prácticamente en enseñarle eso a él, al nieto. Entonces, dentro de esto, él le empezó a contar su historia de cómo fue esclavo, de cómo conoció a su abuelo y quería llevarlo a ser un poco más consciente de que no tenía que traer a su abuelo a la vida presente si él ya cumplió su ciclo, que él debía empezar su propio ciclo, así él no tenga el supuesto talento de su abuelo y que su papá haya despilfarrado toda su fortuna, que él tenía que encontrar su propio camino y tenía que darse cuenta el cómo lo hizo su abuelo. Gracias. Bueno, la historia continúa cuando Nana Knight, un panadero, lo compra como su esclavo y se lo lleva. Este panadero le enseña todos los quehaceres de panadería, entonces le enseña a moler la cebada, a preparar la masa, a preparar el pan y todo. En vista pues de que él es un gran aprendiz y de que le está yendo muy bien, él le propone a su amo empezar una venta de pan en el mercado. Esto le parece bien y le propone pues que se quede con un cuarto de las ganancias. Empieza a irles bien en el negocio, empiezan a vender muchos panes y demás, pero al amo tiene problemas con unos prestamistas porque se puso a apostar dinero y perdió todo y está perdiendo todos los títulos de propiedad, entre esos los de ser esclavo. Por lo tanto, un prestamista viene y se lo lleva con su título de propiedad y lo lleva a trabajar en una construcción. Entonces, pues el protagonista nos dice que él, cuando trabajaba como panadero, a pesar de que tuviera que trabajar muchos años para poder conseguir su libertad, de poder comprar algo propio, una casa, un negocio, lo que sea, a pesar de que estuviera a un tiempo muy lejano, él tenía cierta esperanza guardada. Pero ahora que estaba trabajando con el prestamista y era pues simplemente un esclavo, él ya no guardaba esa misma esperanza y simplemente no lo hacía con las mismas ganas, ni el mismo entusiasmo. Después ya llega Nana Knight y se lo lleva de nuevo, recupera su propiedad, y cuando llegan él le dice que ya no va a ser más un esclavo, que va a ser libre a partir de ese momento, y simplemente rompe su título de propiedad y le dice que a partir de ahora van a ser socios, más que todo por su actitud
ya que él siempre tuvo una actitud muy positiva, eh, por la esperanza que mantuvo en hacer las cosas bien y lo duro que trabajó para su amo. Bueno, como conclusión del libro El hombre más rico de Babilonia, podemos concluir muchas cosas. En estas 5 páginas que leímos, habla mucho sobre el trabajo. El trabajo habla de manera en que no solo debemos verlo como algo que necesitamos, sino como algo que de verdad queremos. Porque si no hacemos el trabajo porque queramos o porque de verdad es algo que nos incita a hacerlo, no lo vamos a hacer de una manera agradable. Y si no lo hacemos de una manera agradable, no nos va a construir nada a nosotros. Y eso es lo que se necesita para poder llegar a la riqueza que uno quiere. Necesita hacer las cosas por las que uno quiere, hacerlas con ganas, hacerlas con gusto y no solo por querer sobresalir de otra manera. También esta página nos habla mucho, al final nos hace una descripción de lo que era o lo que es Babilonia. Habla mucho sobre Babilonia, cómo era antes, cómo era su pueblo, las artes que tenían. Nos explica también cómo se dieron los avances de ingeniería más, pues los más adelantados. También habla sobre los recursos naturales principales que tiene Babilonia, que eran su tierra fértil y sus ríos. También nos muestra sus cosas maravillosas como eran las murallas que rodeaban toda la ciudad, que se conocen hoy en día como una de las 7 maravillas del mundo. Y así este libro podemos concluir, la verdadera enseñanza es cómo nosotros mismos hacernos valer en la vida y cómo esta pequeña Babilonia, bueno, no tan pequeña, nos puede ayudar a crecer y todas las cosas maravillosas que tiene.